Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar entonces en esta noche con nuestro estudio del libro de Todos Somos Teólogos y hoy vamos a estudiar el capítulo 44, que es de la santificación. Es uno de los capítulos dentro entonces de todo lo que concierne a la salvación del cristiano. Podemos comenzar entonces con la introducción que trae el material y dice: cuando era joven escuchaba con frecuencia la predicación por radio de Robert Lamont. Tiempo después, cuando estaba en el seminario, tuve la oportunidad de conocer al doctor Lamont en una ocasión y me preguntó bromeando: entonces, joven, ¿qué hay en tu mente parcialmente santificada? La buena noticia de la fe cristiana no consiste solamente en que somos justificados por la justicia de alguien más, sino también que no tenemos que esperar hasta que seamos plenamente santificados para que Dios nos acepte en su comunión. La santificación, por más parcial que pueda ser en esta vida, de todos modos es real. Es el proceso por el cual quienes han sido declarados justos son hechos santos. Nuestro estatus delante de Dios se basa en la justicia de alguien más. Sin embargo, en el momento en que somos justificados, se efectúa en nosotros un cambio real por el Espíritu Santo, para que seamos conformados cada vez más a la imagen de Cristo. En cambio de nuestra naturaleza hacia la santidad y la rectitud comienza inmediatamente. Nosotros en capítulos anteriores habíamos estudiado también acerca de la justificación, ¿verdad? Por fe. Y en la pizarra escribí entonces una frase que me gustó mucho y que engloba todo lo que nosotros vamos a ver en esta noche, en este material. Y dice que la fe sola justifica. Entonces se necesita solamente fe, una fe correcta. Nosotros estuvimos viendo que hay varios tipos de fe, pero solamente una fe correcta es entonces el que trae vida eterna y salvación y el que nos justifica delante de Dios. Pero la fe sola no santifica. Lo que nosotros vimos hasta ahora en soteriología, entonces el estudio de la salvación, en los anteriores, entonces la fe, lo que es entonces las otras obras de salvación, los otros procesos, son solamente de Dios. Dios comienza, Dios hace, Dios es el que perfecciona. La justificación, por ejemplo, Dios comienza y Él mismo la termina y la hace. Pero en la santidad nosotros vemos que Dios comienza, sí, pero hay una responsabilidad del hombre entonces a la par de la santidad. No solamente es entonces solamente de Dios, sino que también cada cristiano tiene una cierta responsabilidad. Por eso la frase dice: la fe sola entonces no santifica, pero sí nos justifica delante de Dios. ¿Qué significa entonces la justificación? Así para rememorar lo que nosotros ya habíamos visto anteriormente. Nosotros vimos entonces que en Génesis Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No era que Dios es un ser humano también y que creó los mismos rasgos que nosotros, sino que se refería más bien a los atributos de Dios que nosotros teníamos que reflejar. ¿Qué pasó con esa imagen? Quedó distorsionada por el pecado. Entonces la caída del hombre distorsiona la imagen de Dios y nosotros somos condenados, culpables. Por eso Jesús, cuando vino y se hizo hombre aquí en la tierra, Él dijo: yo no vine a condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de mí. ¿Qué significaba eso? Él no vino a condenar al mundo porque el mundo ya estaba condenado en pecado. Él vino entonces para dar salvación a aquellos que habían sido predestinados para esa salvación. Entonces nosotros somos justificados por medio de la vida perfecta de otra persona. Entonces Jesús cumplió perfectamente la ley, de principio a fin. Y nosotros, gracias a esa vida perfecta, nosotros ahora somos justificados. Y la fe entonces en la vida sería en el nacimiento virginal, en la vida y en la resurrección, en su muerte y resurrección. Entonces de una persona nosotros somos justificados y entramos entonces a formar parte de la familia de Dios, y ahí comienza nuestra santificación, que es un proceso hasta la glorificación, que es toda nuestra vida, presente, pasado, futuro. El siguiente punto del libro entonces nos dice la santificación garantizada. Observamos antes que la justificación es solo por la fe, pero no por una fe que está sola. En otras palabras, si está presente la fe verdadera, hay un cambio en la naturaleza de la persona que se manifiesta en buenas obras. El fruto de la santificación
en tanto entonces es en consecuencia necesaria como inevitable de la justificación. Esta verdad sirve como advertencia para quienes sostienen la postura de que es posible que la persona se convierta a Cristo, pero que nunca rinda fruto bueno ni cambie en su conducta. Es la ideal del cristiano carnal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el material? Nos dice entonces que una vez que un cristiano es justificado, tiene que demostrar entonces frutos de esa justificación. Nosotros vemos entonces de que antes de la justificación tiene que venir el arrepentimiento. Una persona tiene que reconocer cuál es su condición delante de Dios. En la Biblia nos registra en varias ocasiones cuando las personas se encuentran con Dios, ¿qué es lo primero que hacen? No se acerca a Dios en forma soberbia y diciendo, dame mi bendición, o yo quiero mi auto, o dame esto, o dame aquello. No se acerca de esa forma. ¿Qué es lo que Pedro le dice primero a Jesús? Apártate de mí porque soy pecador. ¿Qué dice Moisés cuando se encuentra con la zarza? Se asusta, se espanta, ¿verdad? Entonces, ¿qué le tiene que decir Jesús? No temas, ¿verdad? El lugar donde estás pisando es santo, saca tu sandalia. Todas las veces en que la Biblia registra que una persona tiene ese encuentro con la gloria de Dios, se espanta. Entonces, ahí es donde comienza entonces el arrepentimiento genuino. Yo reconozco que soy un pecador delante de Dios. Esa persona se siente sucia delante de Dios, se siente que su pecado entonces es algo abominable. Y ahí comienza entonces la justificación. Yo creo entonces que Jesús murió por mis pecados y que yo soy santo y yo soy salvo por medio de Él. Y comienza ahí la santificación. Quiere decir entonces que esa persona tiene que dejar su pecado, porque sabe que ese pecado le aparta de ese Dios a quien ahora va a servir, ¿verdad? Dice, por supuesto que en cierto sentido los cristianos somos carnales a lo largo de nuestra vida, es decir, en esta vida nunca se desvanece completamente el impacto de la carne. Tenemos que luchar contra la carne hasta el momento en que entremos en la gloria. Sin embargo, si alguien está completamente en la carne de tal forma que no hay evidencia de cambio alguno en su naturaleza, entonces ese individuo no es un cristiano carnal, sino es un no cristiano carnal. Dice ahí entonces de que el cristiano sí peca, pero ese pecado no es algo que le deleita a él, no es que busca, no es que practica. Y eso nos lo encontramos en varios versículos de la Biblia también, y que ahora no vamos a verlas todos por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero Pablo mismo describía esto diciendo, ¿verdad?, de que quiere hacer el bien, pero hace el mal que él no desea, ¿verdad? Entonces reconoce que hay una ley también aparte, perdón, una ley aparte entonces de la gracia y de la ley de Dios, que es la ley de la carne, a quien él constantemente tiene que luchar contra eso para que pueda hacer la voluntad de su Dios. En Primera de Juan 3:6 podemos ver uno de los versículos también que nos hablan acerca de eso. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí nos hace entonces una diferenciación. Aquel entonces que es una persona que asiste en una iglesia, pero no ha sido convertido, no ha sido entonces justificado por Dios. Entonces, al no formar parte de la familia de Dios, manifiesta también frutos carnales, ¿verdad? Y nos lo encontramos también en la Escritura. ¿Qué son esos frutos carnales? Envidia, manifiesta todo lo negativo, ¿verdad? Generalmente ese tipo de personas son los que causan divisiones en las iglesias, ¿verdad? Porque murmuran, crean problemas, se meten en fornicación, en adulterio y manchan el nombre de Dios y el de la iglesia, ¿verdad? Pero aquel que es nacido de Dios no practica ese pecado
y si peca, tiene abogado delante de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo que está dentro le quebranta porque está cometiendo un pecado. Vamos a continuar. ¿Qué nos dice entonces el material? Hay quienes tienen tanta preocupación por aumentar el número de convertidos que se resisten a considerar que haya algunas profesiones de fe falsas. Pero si alguien hace una profesión de fe y no muestra fruto alguno, es porque no hubo una conversión real. No somos justificados por una profesión de fe, sino por la posesión de una fe. Ahí es donde la fe es verdadera, el fruto de esa fe comienza a aparecer inmediatamente. Para una persona convertida es imposible permanecer sin cambios. La misma presencia de la naturaleza, la presencia y del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, indica que de hecho somos transformados y que seguimos transformándonos. Hace entonces acá también una mención de algo que sucede mucho dentro de las iglesias. ¿Cuántos nosotros hemos escuchado decir a alguien, repite esta oración después de mí? Y empieza a repetir la oración. Pero ¿cuántas de las personas que repiten esa oración son realmente convertidos? Creen en lo que están diciendo, ¿verdad? Y eso se demuestra en la perseverancia de esa persona en la iglesia. Cuánto tiempo dura en los caminos de Dios. Y por los frutos también de sus acciones diarias. Porque Jesús varias veces en los evangelios menciona diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es entonces el fruto de la carne y cuál es el fruto del Espíritu? Tenemos entonces bien descritas también en la Escritura. Dice, al mismo tiempo la santificación no progresa en una línea constante desde el punto de partida de la conversión hasta que llegamos a nuestro hogar en la gloria. En general hay un crecimiento constante en la vida cristiana, pero existen picos y valles. Puede haber ocasiones en las que un cristiano caiga radicalmente en un pecado prolongado. De hecho, puede darse el caso de cristianos que caen en pecados tan escandalosos que deben de entrar en la disciplina de la iglesia y tal vez incluso en la excomunión. A veces este último paso de la disciplina, la excomunión, es necesario para restaurar a la reincidente de la fe. Habiendo dicho esto, mientras pasamos de la infancia espiritual hacia la adultez espiritual, los picos y los valles tienden a suavizarse. Nuestras alturas espirituales son menos intensas, pero así también son nuestras caídas a las profundidades. Llegamos a ser más estables en nuestro crecimiento y nuestra comunión en Cristo. Acá entonces describe un poco la santificación. Entonces es también un proceso por el cual pasa esa persona, en donde realiza lo que Dios dice que esa persona tiene que realizar si es cristiano. Hay ciertas cosas que Dios nos pide que nosotros realicemos, que nosotros hagamos por Él, que vivamos una vida santa. Vemos nosotros tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Siempre repite entonces la santificación y hay muchos versículos que hablan sobre santificación. Y dice entonces que cuando una persona es convertida, se justifica y empieza entonces su proceso de santificación, empieza entonces como un niño espiritual. Muchas veces esos niños espirituales, entonces como nosotros vimos en la parábola del sembrador, ¿verdad? Puede ser muy parecida a esos que son, a esos que son convertidos, que se van nomás y aparentan algo que no son, ¿verdad? Esos que entonces para formar parte del grupo hacen por un tiempo, pero luego se apartan. Como el tercer tipo de tierra, ¿verdad? Que crece, que da evidencias de que va a ser un buen cristiano, pero los problemas de la vida, la vanagloria, todo lo que el mundo le ofrece ahoga esa fe y lo mata, ¿verdad? Como esa tierra que crece entre espinos. Entonces es muy parecida los cristianos, ¿verdad? Entonces que empiezan en una etapa de santificación que son niños espirituales, muy parecida a ese estado. Pero ¿qué es lo que lo va a diferenciar a ellos? El tiempo, ¿verdad? Sí, con el tiempo los verdaderos cristianos siempre permanecen en el camino del Señor. Y aunque caen, ellos siempre vuelven a levantarse, porque Dios es el que les sostiene. Dios comienza esa obra y Dios va a terminarla, no va a dejar por ahí. No va a dejar a medias lo que empieza en una persona. Jesús mismo en su oración dice, tú me diste, porque eran tuyos. Y entonces continúa diciendo, ninguno de ellos se va a perder de mí, porque yo los tengo en mis manos. ¿Verdad? En su oración en Juan 17, que es una oración bastante larga,
acerca de todos los cristianos que iban a ser salvos. Entonces, para poder ver si una persona entonces es un niño espiritual o es alguien que solamente finge o que no es realmente convertido, entonces va a ser la perseverancia de esa persona. Si con el tiempo demuestra entonces frutos de que hay un crecimiento espiritual, de que hay entonces un gusto por la palabra, un gusto por las cosas de Dios, lo hace con deleite, entonces esa persona es realmente justificada por Dios y realmente pertenece a la familia de Dios. Continuamos entonces. El siguiente punto dice, trabajando lo que Dios trabaja. Hay muchas iglesias que enseñan formas de perfeccionismo y muy relacionadas a estas posturas están los movimientos que prometen saltos instantáneos de santificación por medio de experiencias más profundas de vida o comunión más profunda con el Espíritu Santo. Aunque muchos se queden cortos en su pretensión de perfeccionismo, sí hablan de dos tipos de cristianos, los que tienen un patrón de crecimiento normal y los que tienen un avance repentino en su santificación por medio de una experiencia más profunda con el Espíritu. Ciertamente no quiero disuadir a nadie de buscar la cercanía y profundidad en su caminar con el Espíritu Santo. Eso es algo que debemos buscar en todo tiempo. Sin embargo, la Biblia en ningún lugar enseña que debemos esperar curas instantáneas para el pecado o lograr una vida cristiana victoriosa por medio de una dosis especial del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ahí, como nosotros ya habíamos visto y profundizado también en otros capítulos, hay muchas iglesias entonces que dan ciertas prácticas, entonces por el cual una persona demuestra que es realmente santo, ¿verdad? Reaccionando de cierta forma, entonces durante quizás la oración o durante el canto de algunas canciones, entonces si reacciona de cierta forma, entonces esa persona es más santa, ¿verdad? Si logra hablar en lenguas o si tiene algún don especial, entonces esa persona es más santa. Pero eso no es entonces evidencia de una santificación, sino que es más bien los frutos entonces que esa persona demuestre, y esos frutos y esas acciones tienen que ser las más parecidas a su Maestro, ¿verdad? Que es Jesús. Nosotros estamos llamados a hacer entonces, a poder restaurar esa imagen que se había distorsionado en un principio. Entonces, para poder ver si una persona es realmente madura espiritualmente, tiene que entonces ser lo más parecido a lo que fue Jesús en su vida terrenal, ¿verdad? La imitación de Cristo, entonces, es lo que estábamos diciendo también. Entonces, la imitación de Cristo es uno de los libros cristianos clásicos en el tema de la santificación. Su autor, entonces, Tomás de Kempis, dijo que es muy raro que un cristiano rompa un mal hábito en el curso de su vida. Hay veces que todo cristiano se pregunta, ¿cómo puedo ser cristiano y todavía seguir luchando así con mi carne? Entonces, esa lucha que estaba describiendo Pablo. Entonces, el cristiano cuando empieza en su vida, como estaba diciendo, hay muchos picos, hay muchos valles, muchas veces va a tropezar, va a encontrarse con muchas dificultades y a lo largo de su vida va a ir encontrándose también con áreas de su carácter que no son los más apropiados para un cristiano, ¿verdad? Pero esa lucha es algo constante, ¿verdad? Pero esa lucha él lo va ganando por más dura que sea, porque tiene al Espíritu Santo de su lado, ¿verdad? Una persona que no tiene al Espíritu Santo y quiere cambiar algo o alguna área de su carácter no puede por fuerza de voluntad, ¿verdad? Porque el único que puede ocasionar cambios en una persona, entonces, es el Espíritu Santo. Y eso nosotros lo vemos desde el principio, se tiene que evidenciar ese cambio. También en uno de los libros que había leído alguna vez, decía en una parte entonces que es más fácil permanecer en una convicción, entonces, o ser convencidos de que esa cosa es buena o ciertas acciones son buenas cuando tienes un conocimiento profundo entonces de que eso es bueno y cuáles son entonces las consecuencias de eso. ¿A usted no le ha pasado alguna vez que en su infancia le dicen no hay que hacer eso o no tienes que decir esto? Y si le preguntas por qué y no te da entonces una respuesta que te convenza de que eso realmente es así, muchas veces querés probar si es así realmente y terminamos metiendo en la pata o metiéndonos en problemas y luego decimos, sí, tenía razón. Entonces un conocimiento de cuál es la consecuencia de algo nos va a ayudar a permanecer más firmes también en nuestro caminar.
¿Y cómo nosotros obtenemos un conocimiento profundo de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada? A través de las Escrituras, ¿verdad? Por eso el Salmo decía lo que es una lumbrera en su camino. Entonces es una luz que le dice entonces por dónde caminar y por dónde no caminar. Si nosotros conociéramos bien las Escrituras, podríamos entonces permanecer más convencidos en las cosas que a Dios les agrada. No estaríamos coqueteando con el pecado y nos alejaríamos más entonces de las cosas que no le agrada a Dios. Muchas de las personas cuando miran desde afuera y no pertenecen a una iglesia preguntan, ¿acaso a ustedes se les da una lista de cosas que no tienen que hacer? Por ejemplo, no tienen que irse de farra, no tienen que tomar cerveza, no tienen que hacer esto. Es como una lista larga y tediosa, es como una carga, ¿verdad? Para muchos. Pero para un cristiano que sabe las consecuencias de esas listas, para él es un deleite no cumplirlas. ¿Por qué? Porque al no cumplirlas va a hacer la voluntad de su Padre. Y eso es un deleite para esa persona, hacer lo que a Dios le agrada. Continuando entonces un poco con lo que dice el material, dice, si hemos estado caminando con Dios por mucho tiempo, podemos hallar consuelo al mirar hacia atrás al curso de nuestra vida cristiana y reconocer que Dios ha estado transformándonos y dándonos progreso real en la fe cristiana. De todas formas, el ser moldeado, llevado a la madurez espiritual, es una experiencia que dura toda la vida. Tendemos a buscar gratificaciones instantáneas y queremos saber cómo ser santificado en 3 pasos fáciles. Pero no existen tales pasos. La santificación es un progreso que dura toda la vida y que involucra una enorme cantidad de trabajo intensivo. Entonces, lo que estaba diciendo al principio, si nosotros nos pusiéramos ahora a pensar en nuestra vida de aquí a 3 años atrás y viéramos entonces cuáles eran los hábitos que cambió en ese tiempo, cuáles eran los pecados que ya vencimos en ese tiempo, hacia dónde nos hemos dirigido hacia ese tiempo, nos vamos a dar cuenta de que hemos progresado bastante, pero ese progreso fue demasiado lento para algunos, para otros fue más rápido, pero es un progreso, ¿verdad? Es un progreso hacia la santificación y hacia la vida que Dios desea para nosotros. Entonces, lo que el material acá nos trata de decir entonces es que no hay pasos fáciles, no hay un salto hacia la santificación que sea algo fácil o como, no sé, prender la luz, ¿verdad? No es algo fácil, no es algo instantáneo, es un progreso entonces que dura toda la vida. Lo que Pablo estaba diciendo, me disciplino a mí mismo, disciplino mi cuerpo, así como un atleta entonces que va a la carrera y se disciplina, entonces deja de comer ciertas cosas que le va a hacer daño, consume más agua, deja de lado algunas bebidas, duerme en horas correctas para que su cuerpo pueda rendir. Así también el cristiano tiene que ser disciplinado en su vida cristiana. Quizás poner horarios para poder leer la Escritura, poner horarios para poder orar. Entonces se disciplina de esa forma para que pueda llevar la vida santa que Dios pide. Y de eso se trata la responsabilidad que tiene cada cristiano, de poner de su parte y de su tiempo entonces a las cosas que realmente importan, ¿verdad? Dice, Pablo describe, de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solamente cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir esa buena voluntad. Filipenses 2, 12 al 13 encontramos entonces. Nos dice ahí entonces que la salvación, nosotros tenemos que ocuparnos de esa salvación a través de la lectura de su palabra para poder conocer bien y poder entonces fundamentar nuestra convicción. Nosotros estaremos más firmes en esa convicción cuanto más sepamos entonces de qué le agrada a Dios. Cuanto más sepamos entonces de las Escrituras, porque es demasiado profunda y nadie va a decir que sabe todo, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que descubrir, hay muchas cosas que aprender aún entonces de esto. Continuando dice, Pablo nos dice que trabajemos nuestra salvación, lo que en realidad es un llamado a ser diligentes a la búsqueda de la rectitud. Esto es trabajo y por lo tanto un cristiano que busca la santificación y la madurez espiritual debe estar activo.
Pablo también nos dice que lo que hagamos con temor y temblor, y no quiere decir que debemos estar en un estado de ansiedad paralizante. Más bien está describiendo la atmósfera en la que debemos de trabajar y ejercitar nuestra salvación. Entonces, así como nosotros nos ocupamos de cosas que nos apasionan, o así como nosotros le prestamos demasiada atención a las cosas que nos gustan, nosotros tenemos que prestar mayor atención aún entonces a las cosas de Dios, ocuparnos de nuestra salvación, porque eso es lo más importante y lo que trasciende la eternidad. Lo que nosotros hagamos en esta tierra, quizás las cosas que nuestras responsabilidades terrenales no son tan importantes como lo es entonces ocuparnos de nuestra salvación. A eso se refiere entonces con este versículo. No podemos simplemente relajarnos en la búsqueda de la santificación montados en una ola en la que el Espíritu Santo nos transporta. Debemos tratar de agradar a Dios. La buena noticia que Pablo subraya es que podemos hacerlo porque Dios está obrando dentro de nosotros tanto el querer como el hacer. Esta es un área en la cual hay sinergismo genuino, cooperación. La santificación es un proceso cooperativo en el cual Dios trabaja y nosotros trabajamos también. Una de las tareas principales del Espíritu Santo es la aplicación de nuestra redención. Él hace que en nuestra alma se manifieste el fruto de nuestra justificación. Trabaja en nosotros para cambiar nuestra naturaleza y nosotros cooperamos con Él. Este entonces es el resumen de todo este material de la santificación. Es un sinergismo, una cooperación. Dios está trabajando, produciendo en nosotros el querer como el hacer, y el cristiano entonces por su parte está entonces ocupándose de esa salvación, leyendo las Escrituras, conociendo más lo que su Dios desea y a través de la oración, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en otro punto que dice puntos de vista heréticos de la santificación. Entonces, lo que no es correcto de la santificación, vamos a ver en esta parte. Esto nos da pie para tratar dos conjuntos de herejías muy persistentes que han amenazado a la Iglesia a lo largo de su historia. Lo primero de estos conjuntos es el activismo y el quietismo. El activismo es entonces la herejía de la autojustificación en la cual la gente intenta obtener la santificación por sus propios esfuerzos. ¿Qué podrían ser esos propios esfuerzos? Quizás caminar hasta Cacupé para que la Virgen le pueda conceder algunos favores, ¿verdad? Ya sea rezar un rosario por, no sé, media hora, hacer un conjunto de cosas, ir a la iglesia sí o sí, ayudar a los pobres, dar alimento a los necesitados, vestir a los que están desnudos, hacer buenas obras para que uno pueda obtener salvación, ¿verdad? Eso podría ser un conjunto de esfuerzos para que pueda ser salvo. El error del quietismo fue introducido entonces por los místicos franceses en el siglo XVII. Los quietistas dicen que la santificación es exclusivamente el trabajo del Espíritu Santo. Los cristianos no necesitan ejercitarse en ella y solo necesitan estar quietos y no estorbar al Espíritu Santo, que hace todo el trabajo. Dice en esencia que Dios haga todo. Hay veces en que sí es importante dejar que Dios trabaje. Si nos afanamos demasiado en nuestras propias fuerzas y no dependemos de la ayuda del Espíritu Santo, entonces es hora de aquietarse. Pero no debemos abrazar una especie de quietismo permanente que busca dejar que Dios haga todo el trabajo. Entonces tampoco está en el otro extremo en el que, bueno, el Espíritu Santo ya hizo todo y yo entonces voy a hacer lo que a mí se me plazca, ¿verdad? No necesito hacer nada, no necesito leer mi Biblia, no necesito orar porque Dios ya hizo el trabajo, Él murió en la cruz, yo ya soy justificado, ya soy hijo de Dios. O más otras personas dicen, yo ya repetí la oración y ya soy salvo. Entonces no necesito ni siquiera ir tantas veces a la iglesia porque yo ya soy salvo. Entonces tampoco va en ese extremo. El segundo par de herejías en cuanto a la doctrina de la santificación es el antinomianismo y el legalismo. La gran mayoría de las iglesias han sufrido y sido afligidas severamente por una de estas dos, y a veces las dos distorsiones. Los legalistas ven la ley de Dios como algo tan importante para la santificación que le añade puntos a la ley. Para ayudar al cristiano en su santificación tratan de legislar en los puntos en los que Dios dejó al ser humano en libertad. Tienden a crear regulaciones y reglamentos, como al prohibir a los cristianos bailar o ir al cine, ahí donde Dios no ha legislado.
Los legalistas encadenan a las personas e inevitablemente sustituyen la ley real de Dios con leyes hechas por los hombres. Uno de los ejemplos entonces del legalismo nosotros encontramos en los evangelios con los fariseos. ¿Cuáles eran los ayes que Jesús tenía contra ellos? Ay de ustedes, fariseos y escribas, ¿verdad? Le decía. Entonces, muchos de los ay iba apuntado por ese lado. Ellos creaban leyes que no existían, ellos entonces enfatizaban mucho en lo exterior, porque ellos querían entonces que lo exterior se viera algo lindo, ¿verdad? Eran sepulcros blanqueados, pero por dentro entonces era pura inmundicia. Entonces uno de los ejemplos más cercanos a este punto entonces son los fariseos de la época de Jesús. Y muchos entonces de las iglesias también hoy en día hacen lo mismo, caen en el legalismo. Uno tiene que participar en la iglesia, sí o sí tiene que permanecer en un ministerio, tiene que hacer un conjunto de reglas, si no actúa de cierta forma, tiene que actuar de aquello, no tiene que ir en tal parte. Es entonces ya un conjunto de reglas que le vuelve demasiado entonces pesado a la persona. Ya no se deleita en las cosas de Dios, porque le encadenan las muchas cosas que la iglesia le demanda que no están en la Escritura, ¿verdad? Y hay muchas iglesias, ya sea cristianas, evangélicas, o entonces como otras, ¿verdad? Otras sectas también que hacen lo mismo. El otro extremo es entonces el antinomianismo, que afirma que la ley de Dios ya no se aplica en la vida cristiana. Los antinomianos dicen que debido a que los cristianos están bajo la gracia, no tienen necesidad de obedecer la ley de Dios. Esta herejía está muy extendida. De hecho, estamos viviendo un periodo en que un antinomianismo que es la que impregna toda la iglesia. Una persona verdaderamente piadosa entiende que ya no está bajo el yugo de la ley, pero aún así ama la ley de Dios y medita en ella de día y de noche, porque ahí descubre lo que le agrada a Dios y lo que refleja el carácter de Dios. En lugar de huir en la ley de Dios, el cristiano que busca diligentemente la rectitud y la santificación se convierte en un estudioso serio de la ley de Dios. Entonces, el antinomianismo dice que hay demasiada gracia, hay mucha gracia, entonces nosotros podemos hacer lo que a nosotros nos plazca, total, ya no estamos bajo la ley, no necesito cumplir lo que la ley nos pide a nosotros, la ley de Dios. Pero en la Escritura misma nosotros vemos entonces de que David mismo en los Salmos decía que se deleitaba en la ley de Dios, de meditar de día y de noche era un deleite para David, entonces hacer eso para él era un deleite. Pero si nosotros leemos la ley, encontramos no matarás, no hurtarás, encontramos muchísimas leyes y nosotros decimos, ¿será que David se deleita en no matar o la ley que dice ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿A qué se refiere? Una parte muy importante. Refleja entonces lo que le agrada a Dios y el carácter y los atributos de Dios se reflejan en la ley de Dios. Si nosotros nos ponemos a estudiar lo que es la ley de Dios, nos damos cuenta de que tiene que ser una mente maravillosa la que crea esa ley. Necesita entonces un corazón puro, un corazón santo como el de Dios, crear esa ley. Entonces, y mucho más allá de esas palabras, nosotros nos damos cuenta del carácter que refleja esa ley, ¿verdad? El carácter mismo de Dios refleja en esa ley. Y a eso se refería David cuando decía que se deleitaba en la ley del Señor, porque reflejaba entonces el carácter de ese Dios. Entonces, una persona que es santo y que es justificado por Dios se va a deleitar en esa ley y entiende entonces que aunque ya no está bajo el yugo de la ley y ha sido entonces libertado por eso, aún así la cumple porque es lo que le agrada a Dios. Aún así la vive y no es algo gravoso, no es demasiado pesado para él cumplir. ¿Por qué? Porque es un deleite para él hacer lo que le agrada a su Señor, a su Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice este material. Para poder concluir, me gustaría leer entonces algunos significados que había encontrado. Entonces, materiales extras dice que la santidad es la conducta apropiada por la cual aquellos así que son separados. Entonces, la conducta apropiada que debe tener aquellas personas que son separados para eso.
La santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que en gracia Él los llama y en el que comienza y persiste en un curso cristiano. Por ello recibe el nombre de santos. La santificación es aquella relación con Dios en la que entran los hombres por la fe en Cristo. Entonces la santificación es un proceso por el cual la persona entra a través de Cristo, a través de una fe correcta, ¿verdad? No es cualquier fe. La separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Entonces es hacer también la voluntad de Dios a través entonces de las Escrituras, meditando en la Escritura. Esta santificación es algo muy importante entonces. La santidad no es algo que puede ser transferido de una persona a otra, sino que es en forma individual, es una posesión individual edificada, poco a poco como resultado de la obediencia de la palabra y de seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, al ser algo individual, nuestra responsabilidad como cristianos es dos cosas. Primero, entonces, predicar las Escrituras como tiene que ser. Enseñar las Escrituras a los que están creciendo en esa fe de forma correcta. Y segundo, nosotras vivirla íntegramente. No solamente conocerla, sino también aplicarla a nuestras vidas. Dos responsabilidades tenemos entonces en la santificación.